Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Tefi y bienvenidos a la sección de Tefi lo dice todo. ¡Yay! Finalmente regresé con este tipo de videos. Estaba como con el dilema porque se recuerdan, habíamos estado una semana con un video de tejido, una semana con un video de alguna historia en la sección de Tefi lo dice todo, pero como ese video de tejido lo tuve que dividir en dos partes porque se me hacía muy largo, entonces no quería dejar a las personas que estaban buscando el tejido para completarlo como a medias, entonces decidí hacer las primeras 2 semanas de mayo con un video o los videos de tejido, y pues estos últimos 2 viernes vamos a estar con nuestra sección de Tefi lo dice todo, así es de que mil disculpas si estaban esperando el video de Tefi lo hice todo la semana pasada, pero esa es la razón por la cual no lo hicimos. Y el día de hoy realmente estoy muy emocionada por esta historia que les traigo. Es una historia bastante intrigante, sí, muy interesante, cómo las personas pueden hacer o llegar a tanto simple y sencillamente por aparentar algo que no son. Y bueno, yo espero que puedan suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, estoy súper feliz por eso. Y no se olviden de seguirme en Instagram, lo dejo por algún lado de acá, este va a ser mi Instagram. Y vayan por algo de comer, algo de tomar. Yo acá tengo una bebida, aquí en mi país está haciendo muchísimo calor, la verdad es que sí, entonces ya saben, nos vamos al video. El día de hoy vamos a viajar a Rusia, específicamente a la ciudad de Domodedovo. ¿Y por qué nos vamos a ir directo a esta ciudad? Pues allí nació la protagonista de esta historia. El nombre de esta chica es Anna Sorokin y nació el 23 de enero de 1991. Anna Sorokin es más conocida como Anne Delvey. Sí, desde que muchos de ustedes probablemente ya conocen esta historia, probablemente ya han visto la serie que sacó Netflix y probablemente vayan a ver la película que está preparando HBO para esta historia, esta chica, este personaje. Pero pues de igual forma puede que muchos de ustedes no conozcan la historia de Anna Sorokin, y más conocida pues como Anne Delvey. Pues sí, esta chica nace en Rusia. Ella es hija de un camionero, un trailero, no sé cómo le dicen en su país, y su madre pues una ama de casa. No sabemos como mucha información acerca de la niñez de Anna Delvey o Anna Sorokin, pero justamente en el año 2007 ella y su familia se mudan a Alemania. Y pues todas las personas que la conocían pues decían que era una chica muy tímida, pero que también era como muy bonita y muy amable. Es ya para el año 2011 que ella se gradúa de la escuela y viaja precisamente a Londres. Ella ahí iba a estudiar. Sin embargo, al final no lo hizo y ella regresó a Alemania. Por un tiempo, Anna Delvey trabajó en Alemania en una compañía como asistente de relaciones exteriores. Sin embargo, pasa muy poco tiempo y ella decide mudarse de nuevo, y esta vez lo hace a París, Francia. Pues ella obtuvo una pasantía o una plaza en una revista llamada Purple Magazine, y es justamente allí donde ella empieza a conocer muchísima gente como de ese medio, muchísima gente importante, y a ella le empieza a gustar como muchísimo ese mundo, esa vida de lujos, de moda, de restaurantes bonitos. Y es justamente ahí en París donde surge pues esta idea de convertirse en Anna Delvey y dejar de ser Anna Sorokin. Y es ya para el año 2013 que ella decide mudarse a Nueva York, así completamente con esa idea. Ella se muda, ella llega a Nueva York, y pues sí, era muy fácil para ella poder pensar que ahí podía ser una nueva vida, que podía inventarse una historia, que podía ser quien ella quisiera ser. Y pues sí, imagínense, ella llega a Nueva York, nadie la conoce, y ella realmente pues pudo tener muchísima ropa de diseñador, accesorios caros, y ella realmente parecía ser alguien de la élite neoyorquina. Se podía hacer pasar por alguien así. Ella en ese entonces ya no iba a ser la simple hija de un camionero ni de una ama de casa. Ella se inventa esta historia que es hija de un hombre millonario de Alemania y que cuenta con un fideicomiso de 60 millones de euros. Pues solo al llegar a Nueva York ella pues empieza a llevar una vida súper lujosa, hoteles súper caros, restaurantes caros, cenas caras. Sin embargo, de alguna manera ella logra empezar como a mezclarse con toda la élite neoyorquina, personas famosas, diseñadores famosos, y los empieza a frecuentar, empiezan a verse en clubes nocturnos, en restaurantes, como ya les había dicho, y así ella se fue creando como esta fama o esta vida de
aparentar ser una mujer millonaria. Y Anna Delvey realmente era una chica muy carismática. Ella supo manejarse muy bien dentro de la élite neoyorquina. Ella era el tipo de persona que definitivamente te la ibas a encontrar en todas partes, en cualquier clase de evento importante, claro. Anna Delvey también tenía una cuenta de Instagram que realmente manejaba súper bien. Allí podíamos ver fotos de esa vida tan lujosa, ostentosa que ella llevaba. Y pues sí, o sea, era creíble, súper creíble. Imagínense, o sea, con cenas súper lujosas, en restaurantes súper lujosos, vacaciones, se imaginan el tipo de vacaciones que podía tomarse Anna Delvey, ya que ella era una chica millonaria. Sin embargo, para algunas personas que la conocían, su historia era un poco extraña, un poco, no sé, sketchy, por así decirlo, ya que no les quedaba claro cómo era que pues ella había obtenido todo ese dinero, o sea, no sabían nada de ella, no tenía familia en Nueva York, nadie, ella había venido directamente a Alemania y pues decía que era hija de un hombre súper millonario de allá. También hacía cosas un poco extrañas que la gente que la conocía, que tenía dinero, pues decía que era extraño. Por ejemplo, cuando al pagar la cuenta le daba propina a los meseros, ya por ejemplo daba propina como $100 porque se levantó mi plato, $100 porque me llevó mi equipaje, $100 y así, todo en efectivo. Y entonces ellos pensaban que era un comportamiento un poco extraño, pero ella siempre decía como que había muchos problemas con su dinero ya que estaba en varios bancos en el extranjero y pues era muy difícil poder como ir transfiriendo ese dinero a bancos en Estados Unidos. O sea, la verdad no sé quién le puede haber creído eso. Definitivamente solo en Estados Unidos. Eso les prometo no pasa aquí en Latinoamérica. No. Otra cosa que se les hacía como muy raro es que ella siempre estaba pidiendo o prestando cantidades de dinero muy grandes a sus amigos. Entonces, obviamente, si eres una chica millonaria, si sos una chica millonaria, pues no es normal que estés prestando dinero y que luego no lo pagues. Entonces, eran ciertas cositas que algunas personas iban notando en Anna Delvey. Sin embargo, aparte de llevar toda esta vida lujosa que a ella le gustaba llevar, pues ella sí tenía como una meta. Ella tenía un proyecto que ella quería hacer y este proyecto era hacer un club, algo así como un club, pero con un toque de galería de arte. O sea, ese era el sueño de Anna Delvey. Y lo que ella empezó a hacer fue que empezó a buscar en varios bancos de Nueva York para que le pudieran prestar nada más y nada menos que la módica cantidad de $22 millones. Ella les daba papelería falsa, esto es lo que ella hacía. Sin embargo, no logró los $22 millones, pero sí logró conseguir $100,000. Eso se los prestó el Citibank ahí en Nueva York. Entonces sí, ella como vio que no había logrado su objetivo de los $22 millones para poder invertirlo y hacer su mega negocio, pues ella decidió tener ese dinero y seguir gastándolo en todos esos lujos que a ella le encantaban. Esto fue justamente en el año 2016 y ella le quería poner a su negocio The Anna Delvey Foundation. Y como les dije, había varios de sus amigos que pues notaban cosas raras y pues probablemente se fueron alejando un poquito ya que pues les prestaba dinero y nunca se los devolvía. Pero ella tenía una amiga, el nombre de esa amiga es Rachel Williams. Ella era una editora de fotografía en la revista Vanity Fair. ¿Y qué pasó? Vino Anna Delvey y le dijo a su amiga Rachel que se fueran de vacaciones a Marruecos. O sea, nada más, I wish. Me encantaría ir a Marruecos. El asunto es que ella le dijo a Rachel que la invitaba a estas vacaciones a Marruecos y que ella le iba a pagar todo, o sea, con gastos pagados todo. Ella solo tenía que agarrar sus maletas y acompañar a Anna Delvey a este bello país, a estas vacaciones maravillosas, soñadas, que probablemente Rachel nunca había planeado. Entonces, de la nada, la tarjeta de Anna Delvey fue rechazada inesperadamente. Entonces lo que hizo Anna Delvey fue que le dijo: mira, Rachel, porfis, págalo tú, ¿verdad? Dale, yo de verdad no sé qué está pasando con mi tarjeta, probablemente todos esos problemas burocráticos que tenemos, porque mi dinero está en tantos bancos del extranjero que pues no tengo el dinero ahorita en la tarjeta, pero págalo y yo te lo devuelvo, solo regresamos a Nueva York. A lo que Rachel lastimosamente accedió. Y le digo lastimosamente porque se estaban hospedando en un hotel que cobraba $7,000 la noche. Incluso tenían una piscina privada, imagínense esos lujos, porque eran $7,000 la noche. Incluso tenían un mayordomo. Pero vaya sorpresa que cuando regresaron a Nueva York, obviamente Anna Delvey jamás le devolvió el dinero a su amiga Rachel. Y realmente, o sea, qué nivel, porque
básicamente Rachel tuvo que gastar, o sea, gastó en esas vacaciones lo que es equivalente a su sueldo anual, como aproximadamente $65,000. Imagínense, o sea, tener que pagar el sueldo de todo un año en un viaje al que supuestamente ella no tenía que pagar absolutamente nada. Pero como les digo, eso solo pasa en esos países, porque aquí ya vas, que te vas a dejar que alguien te haga algo así. Después de este viaje, pues Anna Delvey siguió con sus estafas. Ella se estaba hospedando en un hotel que tenía que pagar aproximadamente $400 la noche. Ella pasó ahí muchísimos días con la mentira que sí, que ya le iban a dar y ella iba a pagar con una transferencia. Y pues ellos dijeron que sí, cosa que es muy rara porque en cualquier hotel pues te pedirían tu tarjeta de crédito, pero pues no sé, ella se veía súper millonaria, entonces pues dejaron que ella se quedara ahí, o tenía ella demasiada como confianza en lo que decía, que todos le creían. Sin embargo, pues pasó el tiempo, las semanas, y como que empezaron a decir no, esto está un poco extraño, y le empezaron a decir que no, que dónde estaba el dinero. Siempre era que la culpa de los bancos, que el contador, que aquí, que allá. Sin embargo, después de esto, pues logró salir bien de ahí, de esa situación, pero pasó el tiempo y ella trató de irse de un restaurante sin pagar la cuenta, y ella fue arrestada ese día, y fue ahí donde empezó todo, porque pues no iba a tardar mucho tiempo en que todas esas estafas que ella estaba haciendo salieran a la luz. A todo esto era aproximadamente, sí, octubre del 2017, y como les había mencionado, no sé si recuerdan a su amiga Rachel, quien era una editora de fotografía de Vanity Fair, de la revista Vanity Fair, pues no tardó mucho tiempo en publicar un artículo acerca de Anna Delvey, y les voy a leer. A una ciudad donde todo brilla, donde todo lo que quieres puede ser comprado. Anna era un hermoso sueño en Nueva York, como una de esas noches que no parecían terminar nunca. Y luego llegó a la cuenta. Y este artículo en internet fue súper famoso, o sea, realmente la historia de estafas de Anna Delvey, o sea, se hizo completamente viral en ese año, y pues todas esas estafas de Anna Delvey fueron descubiertas por la policía. Salen a la luz todas esas deudas a restaurantes, hoteles, a sus amistades, o sea, una infinidad de cosas. Tremendo. También había hecho, pues habían rastros como de cheques sin fondos, y ella lo que hacía era que, por ejemplo, haciendo eso ella podía mover el dinero de un banco a otro y sacarlo antes como que de los cheques, que los cheques fueran rebotados o algo así. Pues muchos de los testigos, por ejemplo en los hoteles donde ella pues no pagaba la cuenta, siempre ellos dijeron que ella decía como ay, no tengo mi billetera conmigo, no tengo efectivo, perdí mi tarjeta X, o sea, siempre se inventaba algo, y no sé, por alguna razón la gente le creía. Yo me puedo pensar, y yo hago algo así, a mí nadie me cree, o sea, ni al caso, a mí me cachan a la primera, a mí me atrapan a la primera. Otra cosa que me pareció súper increíble es que ella alquiló un jet privado. Ella quería viajar a Nebraska a ver como una plática de un inversor que a ella le interesaba, no sé si, pues sí, alguien que quería invertir en su proyecto, y ella fue, y ¿qué creen? Dejó la cuenta allí pendiente por $35,000, o sea, nunca lo pagó, o sea, calculen. Después de todo eso, pues sí, Anna Delvey fue ingresada a la prisión de Rikers Island, y pues empezó todo su proceso, obviamente. Ella fue acusada por la Fiscalía de Nueva York por aproximadamente 10 delitos, entre ellos incluidos un robo de $275,000, más todo lo demás que ustedes pues ya saben. Y pues algo bien, no sé, les puede parecer tonto, ridículo, no sé, un dato un tanto irrelevante, pero a mí me pareció bueno mencionarlo. Y pues ella recibió como, sí, como la regañaron básicamente, porque ella los primeros días que iba a juicio, pues ella iba vestida como con ropa de diseñador, o sea, ella contrató un asistente personal para ella, para que le ayudara a vestirse para ir a estos juicios, pero la jueza que pues, le dijo que no, que eso no era una pasarela de modas, y pues después de esto ella empezó a vestirse un poco como más, como menos lujoso, menos ostentoso. Y pues ya podemos pasar un poquito a los detalles del juicio y la defensa de Anna Delvey. Pues lo que ellos estaban tratando de hacer era decir que ella realmente nunca tuvo la intención de robar, ni estafar, ni hacer todo lo que ella hizo, sino que ella de verdad era una mujer emprendedora, trabajadora, que ella lo único que quería era poder poner en marcha su negocio de la Anna Delvey Foundation para poder empezar a pagar de vuelta todo ese dinero. O sea,
Sin embargo, la defensa de Anna Delvey no logró nada con este tipo de argumentos, ya que se llegó a la conclusión que sí, que Anna Delvey de verdad, o sea, sí tenía intenciones criminales, sí tenía intenciones de robar. Y fue justamente el 9 de mayo del 2019 que Anna Sorokin fue sentenciada de 4 a 12 años en prisión, y después de eso ella va a ser deportada a Alemania. Y bueno, hasta aquí la historia de Anna Delvey. Hasta el día de hoy, pues esta es toda la información que se tiene. De verdad necesito saber qué piensan de esta historia. Yo realmente me quedé con la boca abierta, me quedé muy intrigada de pensar que existen muchas personas así en el mundo. He visto otras historias por ahí que también me gustaría traer al canal, así de que si ustedes conocen alguna, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Y de verdad, escriban en los comentarios, déjenme saber qué pensaron ustedes del caso de Anna Delvey, si no lo habían escuchado nunca. Ya el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal y de seguirme en Instagram. Está un poquito como desaparecida de Instagram, pero ya al ratito me pongo más activa. He tenido algunas situaciones que no me han permitido, estar muy ocupada, pero vayan a seguirme a Instagram y denle muchísimos likes, compartan con todas las personas que ustedes puedan, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, a sus amigos, familiares, novios, esposos, a todas las personas que ustedes quieran, para que muchas personas puedan saber de estas historias tan interesantes que hablamos aquí en Tefi lo dice todo. Así es de que los dejo y bye. Fue justamente el 9 de mayo de el 23 de enero de 1990. Y nació el 23 de febrero. Ok.